Te han mentido sobre la autoridad, te han dicho que el pastor se basa en la Biblia y que el sacerdote católico es una invención de hombres, que sigue tradiciones paganas. Hoy, una carta que recibí va a pulverizar esa mentira. Hermanos, hoy no voy a darles un sermón, voy a hacer algo diferente, algo personal y profundamente conmovedor. Recibí una carta de un hombre al que llamaremos Javier, y su historia, hermanos, es la historia de una guerra que se libra en silencio en miles de hogares en este mismo instante, una guerra en su propia casa, entre el amor profundo por su esposa católica y el celo ardiente de su nueva fe protestante. Me dio permiso para compartir su historia, porque su viaje es el de millones. Es un viaje al corazón de la pregunta que lo divide todo. ¿Quién tiene la verdadera autoridad de Cristo? ¿El pastor carismático con una Biblia abierta o el sacerdote silencioso, parte de una cadena de 2000 años? Escuchen sus palabras, porque su confusión puede ser tu confusión. Y su descubrimiento, con la gracia de Dios, puede ser tu liberación. Javier me escribe así: Padre, le escribo porque estoy roto, no sé por dónde empezar. Amo a mi esposa Ana, ella es la católica más devota que conozco, de misa diaria, de rosario constante, y yo siempre la respeté aunque mi propia fe era, si soy honesto, tibia, casi inexistente. Pero hace 6 meses mi vida se partió en dos. Un compañero de trabajo, un hombre bueno, me llevó a su iglesia evangélica, una iglesia no denominacional. Y padre, mi mundo explotó. El pastor era increíble, joven, dinámico, apasionado. Hablaba de la Biblia con un fuego que yo jamás había visto en una misa. No leía oraciones aburridas de un libro. Abría la Biblia y la hacía vivir. Hablaba de una relación personal con Jesús, de nacer de nuevo. Y esa noche en mi asiento lloré. Lloré por primera vez en años. Sentí que Jesús me hablaba a mí. Empecé a ir todos los domingos, y mi vida cambió. Empecé a leer la Biblia con hambre. Dejé mis viejos vicios. Realmente sentí que había nacido de nuevo. Estaba en la cima del mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esta historia? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa envidia por el fuego aparente que vemos en otras comunidades? Javier estaba experimentando un despertar espiritual real. El Espíritu Santo, hermanos, no está encadenado solo a nuestras parroquias. Él sopla donde quiere, y Javier estaba sintiendo su llamado. Pero aquí es donde la historia de Javier da un giro oscuro, un giro que él no vio venir. Pero con ese nuevo fuego, padre, continúa Javier, también creció una oscuridad que yo confundí con luz. Cuanto más me enseñaba mi pastor, más me daba cuenta de lo equivocada que estaba Ana. Él nos mostró, versículo por versículo, cómo la Iglesia Católica estaba llena de tradiciones de hombres que Jesús condenó. El Papa, ¿dónde está el Papa en la Biblia? La misa como un sacrificio. Hebreos dice una vez y para siempre, rezarle a María, idolatría. Confesarse con un hombre, solo Dios perdona los pecados. El purgatorio, un invento para sacar dinero. Padre, mi mundo se puso de cabeza, sentí una tristeza y una rabia inmensas. Mi pobre esposa, mi Ana, quien yo tanto amaba, estaba atrapada en un culto pagano. Su piedad no era piedad, era idolatría. Su misa diaria era una blasfemia que recrucificaba a mi Salvador. Y yo, con mi nueva verdad bíblica, tenía la misión de rescatarla. Me convertí en un misionero en mi propia casa. Imaginen la escena, hermanos. Imaginen el dolor de esa mujer, Ana. El hombre que amaba, el hombre por el que ella probablemente había rezado durante años para que se acercara a Dios, finalmente encuentra a Dios. Y ahora usa ese encuentro como un arma para atacarla. El hogar, que debería ser la iglesia doméstica, un lugar de paz, se convierte en un campo de batalla teológico. Imaginen la escena. Cada bocado, interrumpido por un versículo sacado de contexto. Cada intento de ella de rezar el rosario, recibido con una acusación de magia pagana. Esto, hermanos, es la tragedia de la herejía. No es solo un error intelectual, tiene víctimas. Destruye familias. Mi casa se convirtió en un infierno, me escribe Javier. Cada cena era un debate, cada oración era una corrección. Yo la seguía por la casa con mi Biblia abierta, leyéndole pasajes, exigiéndole respuestas que ella no tenía. Ella solo lloraba. Me decía Javier, este no eres tú. La fe de la que hablas es fría, es arrogante. Jesús es amor, es unidad. Tú te has vuelto orgulloso. Y sus lágrimas solo me convencían más de que estaba cegada por la tradición. Le dije, estás llorando porque la verdad de la palabra de Dios te está confrontando. Tu sacerdote, tu padre, no tiene autoridad. Mi pastor tiene la autoridad de la Biblia.
El conflicto llegó a un punto de ruptura. Una noche, después de una pelea terrible, ella me dijo con una calma que me heló la sangre: no puedo seguir así. Te amo, Javier, pero amo más a Dios y a su iglesia. Y no voy a permitir que este espíritu de orgullo destruya a nuestra familia. Te pido una sola cosa. Una. Antes de que tires por la borda 2000 años de historia, antes de que me llames idólatra a mí y a todos nuestros antepasados, habla con mi sacerdote, no el padre joven, habla con el párroco, con Monseñor. Ve y hazle a él todas esas preguntas que me haces a mí. Pero te pido, te ruego, que vayas a escuchar, no solo a atacar. Padre, me reí, me confiesa Javier. ¿Hablar con un sacerdote? ¿Con uno de esos hombres que leían misales y no la Biblia? Sentí que era una pérdida de tiempo, pero vi el dolor y la desesperación en los ojos de mi esposa. Y acepté, pero en mi orgullo acepté por la razón equivocada. Acepté porque pensé: esta es mi oportunidad. Iré, llevaré mi Biblia marcada y voy a desmantelar a este padre con la pura palabra de Dios. Voy a exponer su ignorancia, y entonces Ana verá la verdad y por fin saldrá de esa secta. Y así, hermanos, Javier concertó una cita con ese sacerdote, un sacerdote anciano, un monseñor, y Javier entró a su oficina no como un buscador, sino como un conquistador. Su historia, su descripción de ese encuentro, es el corazón de su carta. Es la batalla de David contra Goliat, pero el gigante no era el que él pensaba. Entré a su oficina, padre, me escribe Javier, y puse mi Biblia King James, llena de etiquetas de colores, sobre su escritorio. Él, un hombre mayor con ojos cansados pero amables, solo me miró. Y yo fui directo al grano. Monseñor, seré directo. Mi única autoridad es la Biblia, sola escritura, y no encuentro a su iglesia en ninguna parte de ella. Quiero que me demuestre solo con este libro dónde está su autoridad para ser un sacerdote, o para seguir a un papa, o para enseñar tradiciones que no están aquí. Y entonces, padre, él hizo algo que me descolocó. No discutió, no levantó la voz, solo me miró con una calma que honestamente me irritó, y me dijo: Javier, amo tu pasión por la Biblia, es un regalo de Dios. Yo también amo la Biblia, y tienes razón, todo lo que creemos debe estar enraizado en la palabra de Dios. Pero antes de empezar, tengo una pregunta para ti, una pregunta simple que tu pastor quizás nunca te hizo. ¿De dónde sacaste esa Biblia? Padre, yo me quedé en blanco. Le dije: ¿qué quiere decir? Es la palabra de Dios. Y él sonrió con una tristeza que me confundió. Claro que lo es. Pero, ¿cómo lo sabes? El libro que tienes en tus manos es una colección de 73 libros. Bueno, en tu caso, 66. ¿Qué libro? ¿Qué libro de Biblia te da la lista oficial de los otros libros de la Biblia? ¿Dónde en Génesis o en Apocalipsis encuentras una tabla de contenidos inspirada por Dios? Yo no tenía respuesta. Balbuceé algo sobre el testimonio del Espíritu Santo, y él me preguntó: ¿de verdad? Y el testimonio del Espíritu le dijo a Martín Lutero, el padre de tu movimiento, que la carta de Santiago era una epístola de paja y quería arrancarla de tu Biblia. Le dijo que el libro de Hebreos, Judas y Apocalipsis eran de segunda categoría. ¿Tu Espíritu Santo es más sabio que el de él? Padre, me quedé mudo. Y él continuó. Con una paciencia que me enfurecía, me explicó la historia. Me habló de los evangelios gnósticos que circulaban, del evangelio de Tomás, del evangelio de Judas. Me habló de los concilios de Hipona y Cartago en el siglo IV. Me dijo: Javier, fueron los obispos de la Iglesia Católica, hombres como San Agustín, los que, guiados por el Espíritu Santo, discernieron y definieron el canon de la Biblia que tú ahora sostienes. Y entonces me dijo la frase que me pulverizó: tu doctrina de sola escritura se basa en un acto de fe ciega en la autoridad infalible de la Iglesia Católica del siglo IV. Estás usando nuestra autoridad para negar nuestra autoridad. Estás cortando la rama sobre la que estás sentado. Yo estaba temblando, intenté contraatacar. Le hablé de las tradiciones de hombres que Jesús condenó, y él, con calma, abrió su propia Biblia en 2 Tesalonicenses 2:15. Me hizo leerlo en voz alta. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, en griego paradoseis, las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y me preguntó: ¿qué dice ahí, Javier? ¿Dice solo por carta? No, dice que retengan la tradición oral y la escrita. San Pablo pone la enseñanza oral de los apóstoles al mismo nivel de autoridad que la escrita. ¿Quién ha guardado esa tradición oral por 2000 años? Tu pastor, cuya iglesia se fundó hace 10 años, o la iglesia que viene en línea directa de los apóstoles.
Finalmente susurré, pero el Papa, Cristo es la única cabeza. Y él me llevó a Mateo 16. Me habló de Kefa, la roca. Me habló de las llaves del reino y de Isaías 22. Me mostró a Cristo, el rey David, nombrando a Pedro su primer ministro. Me mostró a Jesús en Juan 21, pidiéndole a Pedro que apaciente sus ovejas. Y luego me dijo la frase que lo cambió todo. Javier, la autoridad de tu pastor viene de su propia convicción. Es una autoridad de hombres. La autoridad de un padre católico es diferente. Viene de su obispo, quien la recibió de otro obispo, en una cadena ininterrumpida de imposición de manos que se remonta 2000 años, hasta los mismos apóstoles a quienes Cristo les dio las llaves. La pregunta no es pastor versus padre, le dijo. La pregunta es, ¿en qué autoridad confías? ¿En la de una tradición de hombres de 500 años que se contradice a sí misma en 45,000 denominaciones? ¿O en la autoridad única, unida e histórica que Cristo mismo fundó sobre la roca de Pedro? Hermanos, la carta de Javier continúa por varias páginas más, describiendo su llanto en esa oficina. Cómo este hombre fuerte, que entró como un guerrero, se rompió. Les leo su párrafo final. Padre, lloré morgó, lloré por mi arrogancia, lloré por cómo había tratado a mi esposa, y el sacerdote no me dijo te lo dije, simplemente me dejó llorar, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Javier, el Jesús que encontraste es real. El Espíritu Santo puede obrar fuera de nuestra iglesia, pero es un don incompleto. Es como si te hubieran dado una foto hermosa de un banquete, pero te hubieran dejado afuera de la sala, muriéndote de hambre. Tu pastor te ofrece un libro, pero la iglesia te ofrece la familia que escribió ese libro. Tu pastor te ofrece un símbolo, pero la iglesia te ofrece la presencia real de Cristo. Tu pastor te dejó huérfano de madre y de santos. Cristo quiere darte el banquete completo. Padre, esa es mi historia. Aún no estoy en casa, pero estoy en camino. Recen por mí. Hermanos, la historia de Javier es la de una guerra que se libra en cada hogar. La autoridad de la Iglesia Católica no es una jaula diseñada para oprimirnos, es el muro de una fortaleza diseñado para protegernos del caos. Es el faro en la tormenta que nos guía con una luz segura. Es la voz del padre de familia que nos mantiene unidos, que nos alimenta con la verdad y que nos guía, a través de los sacramentos, a la vida eterna. Si tú, como Javier, te has sentido confundido por estas preguntas, si te han hecho dudar, no tengas miedo. Sumérgete en la verdad, la historia está de nuestro lado, la lógica está de nuestro lado, y lo más importante, Cristo está de nuestro lado.